¿Tenía el poder? Claro que sí. Claro que sí. Pero él se negó porque tenía que hacerse pobre para que con esa pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. Él vino a rescatarnos de debajo del imperio de la muerte y del imperio de la ley. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, no teníamos opciones, alternativas, pero Él vino a eso. Aleluya. Y Él tenía el poder, pero se negó. Se negó para podernos rescatar. Aleluya. Por eso allí estando en la cruz, algunos burlándose le decían, bueno, a otros sanó, a otros hizo milagros. ¿Por qué no hace el milagro de bajarse de allá de esa cruz? Porque aquí está escrito, hermano, que por amor a nosotros se hizo pobre. Él aceptó ser pobre. Lo aceptó. Y aceptó venir a este chiquero en el que vivimos nosotros. Este mundo es un chiquero. Vino a este chiquero dejando su gloria, dejando su grandeza, para podernos rescatar. Podernos rescatar. Alabado sea su nombre. Se negó totalmente a todos los derechos que tenía como humano, aceptando la pobreza, la humillación, el rechazo, la traición y una muerte sin precedentes y muchas cosas que no daría jamás el tiempo para mencionarlas, porque fueron muchas. Mire que Juan, en el último capítulo de su libro Evangelio según San Juan, el capítulo 21, verso 25, dice esta palabra: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, en las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esa es la realidad. El Señor hizo tantas cosas, muchas cosas, que no se escribieron. Si se hubieran escrito en una hipérbole, dice que no cabrían los libros en el mundo. No podríamos cargar con un montonón. Habría que tener un carro solo para cargar los libros que vamos a ver quién es el Señor. Y se escribieron las cosas necesarias que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con lo que necesitamos para ser salvos. Alabado sea el Señor. La palabra dice que Cristo, capítulo 8 de Mateo, verso 20, Cristo no tuvo donde recostar su cabeza. Estamos desmintiendo lo que los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles dicen de Cristo. Mateo 8:20
dice la Escritura, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El verso 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí es donde el Señor le responde, ¿de qué manera me va a seguir? Él pensaba que por el nombre que tenía y por los milagros que hacía, de verdad le iba a ir demasiado bien económicamente si servía a Dios. Pero el Señor le descarta ese propósito y le dice, mire, las zorras tienen guaridas. Tienen derecho de las zorras, los zorros, tener donde meterse. También las aves tienen sus nidos, sus propiedades. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Está hablando que no tiene ni una almohada, no tiene una casa, no tiene un sitio, no tiene un terreno, no tiene nada. Alabado sea Dios. Muchos creyentes tienen los contratos funerarios ya listos, donde los van a meter, pero él no tuvo. No tenían para dónde llevarlo. ¿Sabe eso? Que la Biblia enseña que un hombre adinerado, porque estaba escrito que con los impíos fue su muerte, pero con su sepultura fue con los ricos. Y hay gente que dice, ¿se da cuenta que si era rico? No, con los ricos, porque él no tenía nada. Y aquel hombre, José, llegó a pedir el cuerpo a Pilato, como era un hombre influyente, porque tenía mucho dinero, le concedieron que se llevara el cuerpo. Y él lo llevó y lo metió en un lugar sin estrenar, que era un sitio preparado para gente de dinero. La palabra se cumplió al pie de la letra en él. Él no tuvo nada. No tuvo nada donde recostar la cabeza. Las aves de los cielos, los pájaros, todos los pájaros, todas las aves tenían donde meterse. Las zorras, que era un animal, es un animal repugnante, pero tiene su casa. Pero el Hijo de Dios no tenía nada. Y nos preguntamos por qué no tenía nada, para poderle dar a usted y darme a mí. Alabado sea el Señor. Lo primero que enriqueció en nosotros fue el alma, el espíritu. Tenemos una riqueza espiritual que el diablo se muerde la lengua de envidia. Pero estamos bendecidos. Todo el que está bendecido, dele gloria, levante esas manos a su nombre. Oiga, el diablo, verlo a usted riéndose, verlo contento, verlo con gozo, verlo con alegría, y verlo con esa alegría que va al templo a adorar, el diablo tiene carcoma. La envidia es una carcoma de los huesos. Si tiene huesos el diablo, están carcomidos. Señor lo reprenda. Porque el Señor le dio a sus criaturas, a su creación, a sus seres humanos, nos dio lo que Él se negó a tener. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. En la epístola a los Filipenses
el capítulo 2, versículo 6, encontramos esta palabra bendita. Aleluya. Filipenses 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, note esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se hubiera podido aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varios aspectos muy interesantes. En primer lugar, estando en la condición, primero, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Porque él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su postura ni a su conducta y a su altura como coigual con Dios. No lo aceptó y se bajó de esa cabalgadura, de ese trono, para tomar forma de hombre. Se despojó a sí mismo de ese poder, de esa altura, de esa grandeza. Se despojó a sí mismo. Y eso es muy interesante, que nadie lo despojó a él. Nadie lo humilló a él. Él se despojó a sí mismo. Aleluya. Qué difícil, hermano, para muchos despojarse del orgullo, de la soberbia. Son soberbios. Algunos tienen un orgullo de pobre. Si no los saludan, no saludan a nadie. Son terribles, hermano. El Señor se despojó de eso, de esa grandeza. Él sí era grande. Nosotros, nada. Pero nada. Nadie tiene derecho de ser un orgulloso, de tener soberbia, altivez. Yo no puedo entender en qué fundamenta una persona su orgullo, su soberbia. No lo puedo entender. Porque no debiera haber orgullo. Pero es lo más que hay en los seres humanos. Un orgullo terrible, hermano. Que porque aquel me miró, no me miró con el agrado que quería que me mirara, ya también yo lo voy a mirar mal. Y ya también yo voy a vengarme. Hay que despojarse de ese orgullo de pobre. Note que estamos hablando de uno que de verdad tenía, siendo rico, se hizo pobre, se despojó, se deshizo de todo, de toda grandeza humana. Aleluya. Mire, hermano, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa grandeza y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es muy interesante eso, hermano, porque no tomó forma de hombre, pero de hombre rico. No. Él hubiera podido tomar forma de hombre, pero de un hombre acaudalado, multimillonario, porque tenía todo. No, tomó forma de siervo.
Qué bueno es ver una persona humilde, sencilla, hermano, que tiene cara de siervo, de sirviente. Alabado sea el Señor, de servidor. Esa cara es diferente. La cara de un empleado, de un esclavo, de un sirviente, es diferente a la cara de un gerente. Es diferente. Y mucho más diferente a la cara del dueño de la empresa, el dueño de la casa, el dueño del trabajo donde labora. Esos pueden poner una cara de prepotentes. De hecho, que la mayoría así lo son. Pero mire estos pasos tan importantes. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es otro paso para abajo. Por eso, hermano, la palabra dice que el que se humilla será enaltecido. Definitivamente, toda la forma de ser grande, engrandecido por la mano de Dios y de ser notable en la tierra, es la medida para abajo que usted pueda bajar. Si usted se humilla un metro será levantado. Pero si se humilla, note, está hablando el Señor, está hablando la palabra del Señor, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aparte de humillarse, de despojarse, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más. Y aceptó la muerte, que era una muerte sin precedentes. Era una muerte diferente a todas. Y que él sabía. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aceptó la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no vamos a adorar a alguien así? ¿Cómo no vamos a glorificar a alguien así? ¿Cómo no vamos a predicar a el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cómo no le vamos a decir al infierno que Cristo es el vencedor, que Él venció para vencer? A su nombre la gloria. Aleluya, levanta esas manos y alabe, hermano, con alegría. El orgullo y la soberbia, hermano, son terribles en un ser humano. Mira, hay gente que usted le entrega una carretilla para que la administre y a los 8 días se la va a pedir y dice, no, esa es mía. Si ya tengo 8 días de tenerla. ¿Usted no ha oído de eso? Eso es repetitivo. Mucha gente, alguien les dio para que vivieran sin pagar nada en una casa. Pero después de unos años viene a decirle, mire, fíjese que yo vendí la casa y necesito que usted me desocupe y deje bien limpio eso. No, aquí no me voy. Si ya tengo varios años de vivir aquí. Eso es mío. Y algunos hasta se han inventado una ley rara que no existe. Que si ya vivió 1 año o 2 años en una casa pagando alquiler, ya no tiene que pagar el último mes o los 2 últimos meses. No, si eso me corresponde a mí.
Yo no los pago porque yo viví ya un año aquí. ¿Qué es eso? Son leyes que la gente se inventa para apropiarse de lo que no es de ellos. Horrible, por el orgullo, por la altivez que está en el corazón. Bendito sea Dios. El Señor se despojó de todo, y no solo se despojó, sino que se humilló a sí mismo, y no solo se humilló, sino que aceptó una muerte que era desastrosa y espantosa. Porque ya estaba escrito, hermano, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Eso indica que Él lo sabía. Y Él sabía que de su cuerpo iba a salir hasta la última gota de sangre. El soldado romano atravesó su costado estando él en la cruz. Y cuando le metió la lanza en el costado, no salió sangre, salió agua teñida de sangre. La sangre se había derramado y él lo sabía. Él sabía que sin ese derramamiento de sangre no podía redimir a nadie. Pero usted es fruto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Fuimos hechos propiedad de aquel que nos compró, y nos compró con el precio de su sangre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por la eternidad. Bendita tu gracia, tu misericordia. Bendito. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios moviéndose, hermano. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado su nombre por siempre. La gloria y la honra pertenecen a Él. Él venció para vencer. Él venció para vencer. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Mira, hermano, abra el capítulo 53 del profeta Isaías. Capítulo 53 del profeta Isaías. En estos versículos que le voy a leer, hay una cantidad de expresiones que no podemos condolernos del Señor. Él no quiere que usted tenga lástima de Él. Él quiere que tenga lástima de usted, de su alma, de su vida. Pero aquí hay cosas muy terribles, hermano. El capítulo 53, verso 3 dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos han sido sanos? Yo he sido sanado no sé cuántas miles de veces. Y sufrió nuestros dolores. Qué terrible. Lo que debíamos sufrir nosotros, lo que yo debía sentir, Él lo sintió. Lo que yo debía pasar, Él lo pasó. Lo que yo debía pagar, Él lo pagó. Por eso cuando llegamos al templo y vamos a adorar, no es con una pereza, como algunos levantan, para levantar las manos. No, hermano. Él llevó sus enfermedades. Él sufrió por usted. Él pagó los dolores que tenía que pasar. Hay que llegar a adorarlo con alegría, con gozo. Aleluya. Aleluya. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros, herido de Dios y abatido. Porque cuando el pecado de toda la humanidad vino sobre él en la cruz, hubo un momento de tiniebla. La tierra, el sol se escondió, hermano. La luz se escondió. Una cosa espantosa. Y él tuvo que gritar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Me ha dejado solo en este momento tan difícil. Pero era su pecado, mi pecado, lo llevaron a él a la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.